Una de las claves de la electricidad dejó de ser un secreto desde que Benjamin Franklin probó su habilidad en este campo. Difundió la versión que algo llamado carga es la causa de la fuerza eléctrica. Fue genial con reservas, pero ¿cuál era la conexión entre carga y fuerza eléctrica? Por otro lado, para entender la materia, uno primero debe captar los fundamentos de la electricidad. De hecho, ninguna de las dos puede entenderse sin la otra. En su estudio, Franklin comenzó pensando en la electricidad como un fluido combinado de alguna manera con la materia. Si había demasiado fluido, suponía la materia cargada positivamente con fluido eléctrico. Si había poco fluido, suponía que la materia estaba cargada negativamente de electricidad. Por lo tanto, en la mente de Franklin, la materia estaba en su estado normal, es decir, eléctricamente neutra y equilibrada, solo cuando contenía la cantidad correcta de fluido eléctrico. Franklin fue el primero en ver la electricidad en términos positivos y negativos, pero en lugar de ver dos distintos tipos de carga, veía demasiado o poca cantidad del mismo fluido eléctrico. Además, era desconocida la proporción en la que esas fuerzas de atracción y repulsión variaban. Pero fue en Francia cuando Charles Agustin Coulomb apareció con la respuesta. Coulomb realizó un experimento que reveló la relación entre carga y fuerza, el cual sería verificado por otros científicos y lo más importante es que sería descrito en términos matemáticos sencillos. Fue este físico francés quien, en 1785, tras poner a punto un método de medida de fuerza sensible a pequeñas magnitudes, que lo aplicó al estudio de las interacciones entre las pequeñas esferas dotadas de carga eléctrica. Coulomb obtuvo su fórmula de manera experimental. Para ello utilizó el péndulo de torsión, que anteriormente había sido empleado para demostrar la validez de la ley de atracción universal de Newton, que guarda una notable analogía con la propia expresión de Coulomb, con solo sustituir en ellas las masas por carga eléctrica. El péndulo de torsión consta de una barra en cuyos extremos existen dos masas iguales y está suspendido de un hilo vertical por su centro de gravedad. Cualquier fuerza atractiva o repulsiva que se ejerza sobre las dos masas hará que la barra que las une gire un cierto ángulo, retorciendo el hilo de suspensión y alejándose de su posición de equilibrio. La determinación del ángulo alfa permite conocer la magnitud de la fuerza aplicada. La balanza de torsión es un instrumento muy delicado y sensible, y con ella se pueden medir fuerzas muy pequeñas. El resultado final de esta investigación experimental fue la ley que lleva su nombre y que describe las características de las fuerzas de interacción entre cuerpos cargados. Después de realizar numerosas mediciones haciendo variar las cargas de las esferas y la separación entre ellas, llegó a las siguientes conclusiones. Si tenemos dos cargas, Q1 y Q2, de igual magnitud y separadas ambas por una distancia r, se observa que al mantener constante la separación entre las cargas Q1 y Q2, la fuerza de interacción entre ellas aumenta su magnitud si alguna de las cargas aumenta su valor, como podemos observar en la siguiente simulación. Aquí tenemos dos cargas, Q1 y Q2. En este caso, ambas cargas son positivas. La carga Q2 tiene un valor inicial de 10 veces la carga Q. Al ir aumentando el valor de la carga Q1, se observa un aumento en el valor de la fuerza entre las cargas, que en este caso son repulsivas por ser del mismo signo. Si en vez de aumentar el valor de la carga de Q1, aumentamos el valor de la carga Q2, obtenemos el mismo resultado que el anterior. Si ahora disminuimos el valor de la carga Q1, observamos una disminución en el valor de la fuerza entre las cargas.
Veamos lo que sucede en el caso de dos cargas negativas. Si aumentamos el valor de la carga Q1, observamos un aumento en el valor de la fuerza entre las cargas, que en este caso también son repulsivas por ser del mismo signo. Si ahora disminuimos el valor de la carga Q2, observaremos una disminución en el valor de la fuerza entre las cargas. Para el caso de cargas de distintos signos, vemos que al aumentar Q2 aumenta el valor de las fuerzas entre las cargas, que en este caso son de atracción por ser de signos diferentes. Y si disminuimos el valor de Q1, el valor de la fuerza entre las cargas disminuirá. Por lo tanto, se deduce que la fuerza de atracción o repulsión entre cargas es directamente proporcional a las cargas Q1 y Q2, y por consiguiente directamente proporcional al producto de ambas. Si ahora mantenemos el valor de ambas cargas constante y variamos la distancia de separación entre ellas, se observa que al disminuir esta distancia la fuerza de atracción o repulsión se incrementa. En cambio, al alejarse las cargas, la fuerza disminuye su intensidad. Se observa que esta fuerza de atracción o repulsión disminuye o aumenta con el cuadrado de la distancia que separa ambas cargas. Por lo tanto, se deduce que si las cargas eléctricas se mantienen constantes, el valor de la fuerza de atracción o de repulsión entre ellas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Uniendo ambas expresiones, obtenemos la siguiente proporcionalidad, la cual, añadiendo una constante de proporcionalidad, puede representarse matemáticamente como una ecuación de la siguiente forma. A esta constante la llamaremos constante de proporcionalidad electrostática, la cual tiene un valor que depende del medio en el cual planteemos las cargas. El valor de K puede expresarse en función de una nueva constante característica de cada medio, llamada constante dieléctrica del medio epsilon o permitividad, y que viene dada por la siguiente ecuación. K es igual a 1 entre 4pi epsilon, donde epsilon sub 0 es la permitividad del vacío y su valor es epsilon sub 0 igual a 8,854 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado entre newton por metro al cuadrado. De acuerdo a esto, la ecuación ahora la podemos escribir como fuerza es igual a 1 entre 4pi epsilon por el producto de las cargas Q1, Q2 entre R al cuadrado, donde K para el vacío tiene un valor aproximadamente de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. La ley de Coulomb proporciona una idea de la magnitud del coulomb como cantidad de electricidad. Así, dando en la ecuación valores iguales a las cargas 1 y 2 de un coulombio, o sea, Q1 igual a Q2 igual a un coulombio, y la distancia R, o de separación entre ellas, de 1 metro, resulta la fuerza eléctrica igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Es decir, dos cargas de 1 coulomb situadas a una distancia de 1 metro experimentarán una fuerza electrostática de 9.000 millones de newton. La magnitud de esta fuerza descomunal indica que el coulomb es una cantidad de carga muy grande. De ahí que se emplee sus múltiplos para describir las situaciones que se plantean en el estudio de los fenómenos electrostáticos. Los submúltiplos del coulomb más empleados son el milicoulomb, el microcoulomb y el nanocoulomb. El valor de la fuerza también depende del medio donde se encuentren las cargas, y por consiguiente, cuando las cargas se encuentran en un medio diferente al del vacío, la fuerza que se genera obviamente también es diferente. En este caso se utiliza la constante dieléctrica del medio epsilon. En otras ocasiones se emplea la constante dieléctrica relativa,
un número sin dimensiones, que está definida como el cociente entre la fuerza eléctrica en el vacío y la fuerza eléctrica en el medio correspondiente, o también expresada como el cociente de la constante dieléctrica del medio considerado y la del vacío, la cual viene dada por la siguiente expresión: epsilon relativo es igual a epsilon del medio entre epsilon sub 0. La constante dieléctrica está relacionada con la capacidad del medio para transmitir la interacción eléctrica. En un medio con una constante dieléctrica alta, K pequeña, la fuerza entre dos cargas será más pequeña que en otro en el que la constante dieléctrica sea baja, o sea, K grande. El primer medio es mejor aislante y por lo tanto transmite peor la interacción entre cargas. Recordar que en física los medios aislantes reciben el nombre de dieléctricos. Coulomb concluyó entonces que la fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O lo que es lo mismo, la magnitud de la fuerza que se ejerce entre dos cargas eléctricas es igual a la constante del medio en el que estén situadas las cargas eléctricas por el cociente entre el producto de cada una de las cargas y la distancia que las separa al cuadrado. La constante electrostática, como ya dijimos, depende del medio donde se encuentren las cargas, y tomaremos como referencia en nuestro ejercicio la constante en el vacío, que es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Cuando ambas cargas tengan signos opuestos, generarán una fuerza resultante negativa, es decir, de atracción, ya que al multiplicar signos opuestos, el resultado da negativo. En cambio, cuando ambas cargas tengan el mismo signo, generarán una fuerza resultante positiva, es decir, de repulsión, ya que el producto de signos iguales, el resultado es positivo. Más adelante en los cálculos, estos signos no se tomarán en cuenta sino la dirección de los vectores determinados por la naturaleza de las cargas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos cargas de signos diferentes, una de carga Q de menos 4 Coulomb y otra de carga Q' de 5 Coulomb, separadas por una distancia de 10 centímetros. La fuerza resultante entre ambas viene dada por el producto de la constante eléctrica en el vacío de 9 por 10 a la 9 por menos 4 por 5 dividido entre la distancia al cuadrado, la cual es de 10 centímetros, pero hay que llevarla a metros y su valor es de 0,1 metro. Realizando la operación, el resultado es de menos 18 por 10 a la 12 newton. El valor negativo nos indica que es una fuerza de atracción. La fuerza es una magnitud física que puede ser aplicada en un punto en diferentes direcciones. Por lo tanto, es una magnitud vectorial y que se representa por medio de un vector, caracterizado por poseer módulo, dirección y sentido. Como ya se vio, la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales puede ser calculada mediante la ley de Coulomb, por medio de esta expresión matemática que vemos acá, que representa la ley de Coulomb. Se puede calcular dicha fuerza, pero acá en esta expresión no se establece el comportamiento vectorial de dicha fuerza. Para establecer dicho comportamiento se utiliza la expresión vectorial de la ley de Coulomb, la cual es la siguiente, donde se le ha adicionado a la expresión el término R12, el cual es un vector unitario que indica la dirección y sentido de la fuerza. Así, de esta manera, no necesitamos incluir el signo de las cargas en la ecuación, ya que el vector unitario indica hacia dónde se dirigen las fuerzas. La ley de Coulomb es única y exclusiva para dos cargas puntuales, y en definitiva establece la magnitud o módulo de la fuerza electrostática con que se atraen o repelen dos cargas puntuales. Y es válida únicamente para objetos cargados cuyas dimensiones sean pequeñas comparadas con la distancia que las separa. Enseguida comenzaron a deducirse consecuencias de esta fórmula,
que concordaban con lo que se observaba. Cada concordancia era un apoyo a la ley de Coulomb. Esas concordancias con la realidad han confirmado hasta hoy la validez de la ley. La teoría electrostática consiste en consecuencia de solo esta ley.